Muy bien, empecemos entonces con termodinámica, el capítulo 6. En este capítulo vamos a tener nuevas cantidades físicas que vamos a estudiarla junto con las que ya conocemos, y uno de los protagonistas para este capítulo va a ser la temperatura. Es una cantidad física muy importante porque está relacionada con una gran mayoría de las otras cantidades físicas que están relacionadas. Estas cantidades físicas pueden modificarse debido a la temperatura. Cantidades físicas como, por ejemplo, las dimensiones, que son en las primeras partes que vamos a ir estudiando, las consecuencias de la temperatura. Debido a la dilatación pueden afectar sus dimensiones, longitud, altura, anchura, etcétera, y por lo tanto todas las otras cantidades que dependen de las dimensiones, como el volumen o la densidad, que es masa sobre volumen, y otras cantidades físicas que dependen de estas otras cantidades físicas, ¿no? Por ejemplo, dimensiones, modifica las dimensiones de fluidos y sólidos en especial, y también lo hace mediante el volumen en los fluidos gases. También viene a determinar la energía interna del sistema o la cantidad de energía que fluye de un sistema hacia otro. Eso va a depender también de la temperatura que tengan los dos sistemas, o si hablamos de su energía interna, la temperatura que tenga un sistema. También puede ingresar a modificar cantidades físicas como la presión, que vamos a ver en los gases principalmente. Modifica el estado de la materia, llevándolo de sólido a gaseoso, de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. Modifica la frecuencia de sonido de algunos sistemas que generan ondas sonoras, como lo hemos visto, por ejemplo, cuerdas en instrumentos musicales de cuerdas. La temperatura puede modificar las dimensiones de la cuerda, y eso como consecuencia hace que se modifique la tensión en la cuerda, y como consecuencia se modifica el sonido de la cuerda, la frecuencia con la cual se escucha la vibración de la cuerda, ¿no? Por eso muchos músicos tienen en cuenta de cuánto utilizan por ejemplo, su guitarra en su concierto, y están precavidos de cambiar su guitarra por otra para empezar a tocar, porque mucho manipular el instrumento, mucho hacer vibrar la cuerda, ya la cuerda por sí sola incrementa su temperatura, haciendo que se desafine. Incrementa su temperatura, cambia el sonido de la cuerda, su frecuencia, por lo tanto se desafina, ¿no? Entonces, esas desafinaciones en los instrumentos de cuerda como de viento, muchos de los instrumentos de cuerda son a consecuencia de que se desafinan, y eso es debido a la temperatura, al cambio de la temperatura en estos instrumentos musicales. Modifica en un circuito eléctrico las capacidades que tienen cada uno de estos dispositivos eléctricos, como por ejemplo la resistencia eléctrica, la capacidad de un dispositivo para controlar el flujo de corriente, el flujo de carga en un circuito. Entonces, y por supuesto, esto va a ser como consecuencia que otras cantidades físicas como el voltaje o la corriente o la potencia se modifiquen también, dependiendo de la temperatura. Entonces, es una cantidad muy importante que hace que otras cantidades físicas cambien y varíen. Entonces, vamos a analizar las partes más sencillas, las partes más básicas con las cuales interacciona la temperatura. Bien, y hablando de termodinámica, también se plantean las distintas leyes que rigen estos procesos termodinámicos. Vamos a hablar de estas tres leyes con mucha mayor profundidad mucho más adelante, por supuesto, que son estas cuatro. La ley cero de la termodinámica, que establece el equilibrio térmico. Por equilibrio térmico se refiere a dos sistemas que tengan una misma temperatura. Si hay otro tercer sistema que tiene la misma temperatura que estos dos anteriores, significa que todos estos están en equilibrio térmico. Todos tienen la misma temperatura, ¿no? El sistema A, B y C. Es bastante sencillo, que vamos a ir entrando en mayor detalle en cada una de estas leyes. La primera ley de la termodinámica establece el principio de conservación de la energía, ¿no? La energía no se crea ni se destruye. Es un principio que ya lo han visto en Física Básica 1, aplicando el principio de conservación de la energía mecánica, ¿no? Para resolver problemas. Es el mismo principio, ¿no? Solo que acá lo vemos con más detalle y con la participación de la temperatura. En esos casos en los que teníamos, por ejemplo, cuando estudiamos sistemas no conservativos, había fricción en los sistemas,
debido a esa fricción había disipación de energía en forma de calor, incrementando la temperatura de las partes friccionantes. Entonces ahora vamos a estudiar esa parte más. ¿Cuánta energía, cuánta calor se pierde debido a esa fricción y en qué cantidad se incrementa esas temperaturas, ¿no? En ese tipo de conservaciones de sistemas conservativos, el principio de conservación de la energía. La segunda ley de la termodinámica establece el flujo natural del calor, de la transferencia de energía, ¿no? La razón por la cual la energía va de los cuerpos o de los sistemas con mayor temperatura hacia los sistemas con menor temperatura, ¿no? Los cuerpos con mayor temperatura reducen su temperatura para incrementar la temperatura de los cuerpos más fríos, se lo podemos llamar así. En esa es la única dirección que fluye el calor de forma natural, ¿no? Y está relacionado con otros principios, por ejemplo, la eficiencia que tienen las máquinas térmicas para transformar la energía térmica o la energía de calor en energía mecánica, en energía de movimiento, ¿no? Esa eficiencia nunca es al 100% y está relacionado con este flujo natural del calor, y todo eso se sintetiza con una nueva cantidad física también que vamos a ver acá, que es la entropía. Y finalmente la tercera ley de la termodinámica, que es un poco también consecuencia de la segunda ley, que establece que hay una temperatura tan baja que es imposible de llegar a esa temperatura mediante procesos finitos, ¿no? Esa temperatura es el 0 Kelvin, entonces es imposible llegar ahí. Es un poco una consecuencia de la segunda ley, porque vamos a ver en una máquina térmica especial, que es la máquina de Carnot, que si tenemos dos focos de temperatura, que si una de ellas está a una temperatura de 0 kelvins, entonces es posible que la máquina sea 100% eficiente. Entonces, por ese lado, si se rompe la tercera ley, podría implicar que se rompiera la segunda ley. Pero como consecuencia de la segunda ley, eso no va a pasar. La tercera ley establece ese límite a llegar al cero absoluto. Un poco el resumen, pero vamos a ir entrando en detalle mucho más, por lo tanto, en estas 4 leyes de la termodinámica. Bien, empezaremos entonces el estudio con la temperatura, que es una de las cantidades físicas especiales que hace que modifique muchas de las cantidades físicas que ya lo habíamos mencionado. La temperatura la vamos a abreviar con T mayúscula, y hay que tener mucho cuidado de no confundirla mucho con el periodo de oscilación, ¿no? Vamos a evitar esa confusión. T mayúscula para la temperatura. Sus unidades en el sistema internacional, el Kelvin. Ya, el Kelvin, que se lo ha establecido a través del sistema de unidades del grado centígrado. Tienen el mismo tamaño, solo que están desfasadas. El grado centígrado o grado Celsius se lo ha definido de una manera más sencilla, de una manera muy sencilla, ¿no? El punto a alturas, a nivel del mar, a presiones atmosféricas de una atmósfera a nivel del mar, se ha establecido que ese punto de congelación del agua sea 0 y a puntos de ebullición del agua sea 100, ¿no? Entonces 0 y 100 grados centígrados, ¿no? Entre esos dos puntos se han realizado 100 divisiones. De esa forma se ha establecido el grado Celsius. Muy sencillito. Pero, claro, cuando se ha estudiado cómo viene a definirse la escala Kelvin, viene a definirse a través del estudio que se ha realizado en diferentes cantidades de gas y diferentes tipos de gas, de la presión que existe en función de su temperatura, de estos gases confinados en un recipiente, ¿no? En un recipiente que tiene el mismo tamaño siempre, es decir, el sistema se lo ha analizado con el mismo volumen siempre, a volumen constante, y la misma cantidad de materia de gas en el recipiente. Entonces, se calentaba el recipiente, se le daba mayor cantidad de calor, incrementaba su temperatura, y a medida que incrementaba su temperatura, lo hacía la presión que ejercía el gas en las paredes del recipiente. Esa relación funcional es lineal, Entonces, se ha trabajado con distintas cantidades de gas, distintos tipos de gas, y en todos los casos daban una relación funcional lineal. Pero algo especial en todos estos casos es que si se extrapolaba estos datos, se extrapolaba, tenían un punto en común. Y ese punto era el punto en el cual el gas tenía una presión cero. Entonces, básicamente la intención era: ¿cuál es la temperatura de este gas en la cual no ejerce ninguna presión sobre el recipiente? ¿No? ¿Qué tanto hay que enfriarlo este gas para que no ejerza presión sobre el recipiente? Entonces, extrapolando datos para estas distintas cantidades de gas, distintos tipos de gases, se ha logrado observar que todos estos tienen un punto en común,
que es menos 273.15 grados centígrados. Entonces, a esa temperatura, por extrapolación, se podía conseguir que el gas no ejerza ninguna presión sobre las paredes del recipiente, ¿no? Esto es algo teórico, por supuesto, porque de forma experimental no se puede llegar a esta temperatura. Es muy difícil, debido a que se enfría tanto que el gas ya no es gas, se vuelve líquido en la mayoría de los gases, o directamente sólido también por sublimación, ¿no? Entonces, por extrapolación, se ha llegado a este resultado, menos 273.15 grados centígrados. Entonces, a este punto en común se lo ha establecido como 0 kelvins, esa que sea la temperatura de referencia. A partir de ahí se mide la temperatura, ¿no? Esa es la temperatura más baja que se puede llegar, ¿no? Que se teoría, porque no se puede llegar, ninguna parte del universo está a esa temperatura tan baja. Entonces, esa es la escala 0 Kelvin. Se ha decidido tomar, sigue el mismo tamaño de la escala grados centígrados, solo que el 0 se lo ha desplazado ahora hasta menos 273.15. Tiene el mismo tamaño. Es decir, para ir de Kelvin a grados centígrados, simplemente hay que aplicar esta ecuación, ¿no? Cualquier temperatura en grados centígrados, le sumamos más 273. Con este valor vamos a trabajar. En realidad es menos 273.15, a veces un poco más de decimales, a veces menos. No nos vamos a complicar mucho, directamente vamos a trabajar con 273. Le sumamos a la temperatura de grados centígrados para obtener la temperatura en Kelvin, ¿no? Y lo mismo para ir de Kelvin a grados centígrados, simplemente despejamos de esta ecuación. Bien, hay otra escala de temperatura también, el grado Fahrenheit, que es más utilizado en los países de habla inglesa, anglosajones, como Estados Unidos, no estoy seguro si Canadá, Inglaterra y Australia, ¿no? El grado Fahrenheit, que tiene una lógica similar al grado Celsius, de forma análoga se le ha ido definiendo cuál va a ser la escala de temperatura. Y la transformación, si tuviéramos problemas con grados Fahrenheit, la transformación para ir al grado centígrados es esta ecuación. Por supuesto, el grado Fahrenheit ya no tiene el mismo tamaño que el grado Celsius, ya no es el mismo tamaño. Por eso también hay una multiplicación y no es solo una suma o una resta. Ya está desfasado y aparte no tiene el mismo tamaño. Es decir, un intervalo de un grado Fahrenheit no es el mismo intervalo de un grado centígrado. En cambio, grado centígrado con Kelvin tiene el mismo intervalo, tiene el mismo tamaño, ¿no? Un incremento de un grado centígrado es lo mismo que un incremento de un Kelvin. Bien, como lo estábamos mencionando, una de las consecuencias es las dimensiones de los objetos debido al cambio de la temperatura. Entonces, hablemos de eso. Expansiones térmicas, ¿no? Cambios en las dimensiones debido a la temperatura. En primera instancia, estudiaremos la expansión lineal. Para esto consideraremos una varilla de longitud L inicial a una temperatura T sub 0. Esta es su longitud L. Y a esta varilla le vamos a incrementar su temperatura. No incrementamos desde su temperatura T sub 0, que tiene de forma inicial acá la varilla, incrementamos una cantidad delta de T, donde delta de T simplemente es la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿ya? El cambio en la temperatura, el incremento en la temperatura. Este delta de T puede ser positivo o negativo. Si es positivo, es incremento en la temperatura. Si este delta de T es negativo, es decremento de la temperatura, ¿no? Se reduce la temperatura. Bien, en este caso consideremos que se incrementa la temperatura. Entonces, una de las consecuencias que vamos a ver en esta varilla es que va a modificarse su longitud, ¿no? Se va a incrementar la longitud de esta varilla, delta de L, ¿no? Su longitud final menos su longitud inicial es delta de L, ¿no? Debido al incremento de temperatura. Esta relación funcional entre el incremento de la temperatura y el incremento de su longitud es una relación funcional lineal. Para establecer la forma teórica o la fórmula con la cual se van relacionando estas dos cantidades físicas, vamos a partir de una expansión de Taylor, que antes ya lo habíamos utilizado también, ¿no? Las variables a analizar son la longitud de la varilla en función del cambio de temperatura. Entonces, esta es la expansión de Taylor que vamos a estudiar, sumatoria desde igual a 0 hasta el infinito, es una sumatoria infinito, que claro, tenemos un criterio para poder restringir esa suma, ¿no? Para que no tengan muchos términos. Bien, la expansión de Taylor, ¿no? 1 sobre i factorial derivada iésima de L respecto a la temperatura
por el cambio de la temperatura elevado a la potencia I, donde I va tomando valores desde 0, 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Para cada término. Entonces, con I igual a 0, tendríamos 1 sobre 0 factorial, 1 nomás, la función sin derivar evaluada en t sub 0, y en t sub 0 la longitud de la varilla es L, ya en t sub 0. L inicial es esta cantidad, no lo vamos a poner el subíndice I, simplemente con L nomás vamos a hacer referencia a L inicial. Si tenemos alguna cantidad final, vamos a hacer la referencia con un subíndice F. Por el cambio de temperatura elevado a la potencia 0. Estamos partiendo con I igual a 0, ¿no? Por lo tanto, esto se hace 1, cualquier número elevado a la potencia 0 es 1, esto también de acá es 1, esta es la función sin derivar, esto terminaría siendo L simplemente. Entonces, el primer término tenemos L, la longitud inicial, ¿no? Bueno, acá era que añadamos un término para diferenciarlo de este L, que sería la longitud final, ¿no? Bueno, el subíndice F era anotarlo acá. Bueno, no lo hemos hecho, lo dejaremos así. Este término es el inicial. De esta forma lo anotaré para diferenciarlo. Bien, con I igual a 1, 1 sobre 1 factorial, primera derivada de L respecto de T, la diferencia de temperatura elevada a la potencia 1. Este es el término con I igual a 2, 1 sobre 2 factorial, es 2, derivada segunda, diferencia de temperatura al cuadrado. Este es el término con I igual a 3, 1 sobre 3 factorial es 6, derivada tercera, diferencia de temperatura a la 3, y etcétera, ¿no? Con eso continuamos, igual a 4, 5, 6, etcétera. ¿Cuál es el criterio para no continuar con esta suma, esta sumatoria? Es que la relación funcional del cambio de la longitud de la varilla es una relación proporcional con el cambio de temperatura. Es una relación proporcional, es una relación funcional lineal. Es una lineal. ¿Qué quiere decir que sea lineal? Quiere decir que la derivada de L respecto de T es una constante, ¿ya? La primera derivada es una constante, que esto sería la pendiente. Si esta relación funcional es lineal, derivada de L respecto de T es la pendiente. Y eso es una constante para relaciones funcionales lineales. No quiere decir que si volvemos a derivar esta cantidad, es decir, la segunda derivada de L respecto de T, como la primera derivada es constante, su segunda derivada es 0. Si volvemos a derivar, la tercera derivada sigue siendo 0, la cuarta derivada 0, etc. Ya, esto, por supuesto, esto solo es válido para temperaturas muy lejanas a las temperaturas críticas. Lejanas a las temperaturas críticas. Estas temperaturas críticas se refieren a las temperaturas en las cuales se manifiesta el cambio de estado. No, muy lejanas. Si estas temperaturas con las cuales vamos a trabajar, estos rangos de temperaturas, son lejanas a estas temperaturas críticas, entonces sí, la relación funcional es lineal. Por lo tanto, tiene como consecuencia que la primera derivada es la pendiente y las restantes derivadas, segunda, tercera, etcétera, son 0 directamente. Temperaturas críticas lejanas de esas temperaturas de cambio de estado, es decir, cuando el material, el sólido que estamos estudiando se funde, ¿no? Entonces empieza a fundirse, claro, en ese punto ya la relación funcional de la longitud en función del cambio de temperatura no es lineal, ya sigue otros patrones, ¿no? Entonces, mientras sigamos trabajando lejos de esas temperaturas en las cuales se funde el sólido, va a cumplirse esta relación funcional lineal. Bien, lo que significa que esta derivada, por supuesto, existe, que sería la pendiente de una función lineal. Esta segunda derivada sería 0, ¿no? Porque la pendiente es una constante, es una relación funcional lineal. La tercera derivada 0, la cuarta derivada, la quinta, etc. Entonces, el único término que va a quedar acá es este de acá, ¿no? Entonces, ese es el único término que queda, debido a esa relación funcional lineal de la longitud en función del cambio de temperatura. De acá factorizamos esta longitud inicial de este término. Entonces, del primer término me queda 1, del segundo término no tiene la longitud inicial, por eso está 1 dividido entre la longitud inicial y esta derivada y el cambio de temperatura, ¿no? T final menos T inicial. T sub 0 hace referencia a la temperatura inicial, donde este término que tenemos acá es el coeficiente de dilatación térmica lineal, que lo vamos a abreviar como alfa, ¿no? 1 sobre L derivada de L respecto de T es el coeficiente de dilatación térmica o expansión térmica lineal, alfa. Entonces, incorporando esta nueva cantidad física acá, la ecuación
termina siendo esta cantidad, ¿no? La longitud es igual a la longitud inicial, 1 más el coeficiente de expansión térmica lineal por el cambio de temperatura. T menos T sub 0 es el cambio de temperatura o el incremento de temperatura. Si esto es positivo, por supuesto, ¿no? Bien, esa es una forma de utilizar la ecuación. La otra forma es ingresando a multiplicar la longitud inicial en el corchete y pasando al lado izquierdo de la igualdad al estar, es decir, longitud final igual longitud inicial más longitud inicial alfa delta de t. Esta longitud inicial pasa a estar, longitud final menos longitud inicial delta de t, igual longitud inicial alfa delta de t. Entonces, de esta forma también tenemos la ecuación para poder analizarla, para poder utilizar esta formulita en ambas formas. Bien, necesito, voy a corregir en la presentación que les voy a dejar. Longitud inicial, L sub 0 lo vamos a poner para hacer referencia, que es la longitud que corresponde cuando la temperatura es T sub 0. L sub 0. Muy bien, entonces, claro, este análisis solo se lo ha hecho considerando el cambio en la longitud de esta varilla, que por supuesto también hay cambios en su diámetro. Por ejemplo, si es una varilla de sección transversal circular, su diámetro también cambia, se incrementa, se expande, ¿no? También cambia su diámetro, a consecuencia de eso su volumen también. No existe eso, por supuesto, acá, pero ahora nos estamos centrando en el cambio en su longitud. Bien, estudiaremos entonces ese hecho, el cambio en las dimensiones volumétricas de los objetos cuando cambia su temperatura, es decir, expansión volumétrica. Entonces, para amplificar este análisis, estudiemos un elemento rectangular por la simetría que tiene este sistemita para hacerlo más análisis, para hacerlo más fácil el análisis matemático, ¿no?, de la expansión volumétrica. Entonces, este bloquecito rectangular tiene una altura h, una longitud L y un grosor G. Entonces, el volumen de este elemento rectangular es la multiplicación de todos sus lados, LG por H. Entonces, vamos a analizar el cambio en el volumen de este bloque rectangular, ¿no? El cambio del volumen, delta de B es volumen final menos volumen inicial. El volumen final sería la multiplicación de todos sus lados finales, es decir, volumen final sería H final por la longitud final por el grosor final, ¿no? Y esta longitud final o altura final va a ser la altura inicial más el incremento en esa altura, ¿no?, delta de H. Lo mismo que teníamos en la varillita, por ejemplo, ¿no? Todo esto es su longitud final, todo esto es su longitud final, y la longitud final es la longitud inicial L por delta de L, digo, más delta de L, perdón, ¿no? La longitud final es la longitud inicial L más este incremento delta de L. Si quieren, delta de L, longitud final menos longitud inicial, ¿no? La misma ecuación es. Entonces, lo mismo es en cada uno de los casos, de la altura y del grosor. La longitud final es igual a la longitud inicial, ¿no?, más ese incremento en esa longitud, ya sea para H, L o G, lo mismo es. Entonces, todo esto es el volumen final, ¿no? Donde esto de acá sería H final, L final y el grosor final. Y esto de acá es el volumen inicial, H inicial, L inicial, el grosor final. Muy bien, de cada uno de estos paréntesis vamos a factorizar H, L y G. De acá factorizamos H, de acá L y de acá G. No, algo que vamos a tomar en cuenta es que estas dilataciones, estos incrementos en las longitudes, siempre son más pequeños que las longitudes iniciales. No se puede dilatar más grande de lo que en realidad es el material, ¿no? Eso significa que el cociente entre un número pequeño y un número grande, es decir, delta de L dividido entre L, es un número pequeño. Si este número pequeño lo elevamos al cuadrado, es tan pequeño que ya se puede despreciar. Entonces, esto vamos a aplicar a H, L y G. Es lo mismo para H y para G. Es decir, delta de H es muy pequeño comparado con H, lo mismo para G, ¿no? El cociente entre ambos va a ser pequeño y el elevado al cuadrado, ese número pequeño, despreciable. Entonces, por eso es que vamos a factorizar H, por ejemplo, de este primer término, para conseguir ese cociente, delta de H sobre H. Y lo mismo, en este paréntesis de acá, factorizamos L, y de acá factorizamos G, ¿no? Luego los vamos a combinar para conseguir el cuadrado. Bien. Una vez factorizados, entonces H, L y G los agrupamos, que como todo esto es multiplicación, H, L, G sería el volumen inicial,
Lo mismo tenemos acá, entonces podemos factorizar el volumen inicial, HLG. Entonces, de acá tendríamos 1 de la factorización, HLG salió, entonces acá nos quedan los paréntesis. Entonces, en acá, delta L sobre L, vamos a utilizar la formulita que habíamos hallado para dilatación lineal, de acá, ¿no? Esta longitud inicial pasando a dividir, delta L sobre longitud inicial sería alfa delta de T, ¿no? Ese es el cociente, delta L sobre L. Alfa, el coeficiente de expansión térmica lineal, por el incremento de temperatura. Y H y G también son longitudes. H es la altura, que es una longitud también, y el grosor también es una longitud. Entonces, también cumple esta misma expresión para H y G. Para H y G. Es decir, que esto sería alfa delta de T, esto de acá, delta L sobre L, también sería alfa delta de T, y lo mismo acá, alfa delta de T. Para los tres casos, porque son longitudes, se trata del mismo material, y este alfa, el coeficiente de expansión térmica lineal, es una cantidad constante que depende del tipo de material. Un mismo tipo de material tiene ya su valor definido y establecido, ¿no? Para el coeficiente de expansión térmica lineal. Entonces, como todo esto se trata de un solo bloque rectangular, entonces cumplen las mismas condiciones, cumplen la misma ecuación. Por lo tanto, entonces, la ecuación en todos los casos, HLG solo es reemplazado por el volumen inicial. Entonces, en vez de estos cocientes, en todos los casos, alfa delta de T. Entonces, acá tendríamos 1 más, como todos son lo mismo, alfa delta de T al cubo. Entonces, desarrollamos ese binomio elevado al cubo. Cubo del primer término, 1 al cubo 1, más el triple producto del primero por el segundo, perdón, el cubo del primero por el segundo, el triple producto del cuadrado del primero por el cuadrado del segundo, etcétera, ¿no? Más el cubo del segundo término. Entonces está el desarrollo. O si quieren, pueden ir multiplicando cada uno de estos por cada uno de los términos, ¿no? Se va a llegar a la misma conclusión. Ahí está. El volumen inicial que está multiplicando pasa a dividir, 1 menos 1 se simplifica, ¿no? Se han simplificado, y en vez de alfa delta de T, otra vez utilizamos la relación de la expansión térmica lineal, esta de acá, esta longitud que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, otra vez utilizamos para conseguir este cociente, delta de L sobre L, porque esto al cuadrado ya es despreciable. Y al desarrollar ese binomio ya tenemos cantidades al cuadrado y al cubo. Entonces, otra vez utilizamos eso, ¿no? Para acá. En vez de alfa delta de T, delta L sobre L. Lo mismo acá. Entonces, acá tenemos al cuadrado y a partir de ese término ya es despreciable, por lo tanto, esto 0. Al cubo, mucho más despreciable todavía, 0. Y la única cantidad que queda es este de acá, 3 alfa delta de T. Volumen inicial por 3 alfa delta de T, y donde 3 alfa es una constante. Alfa es la expansión térmica lineal, multiplicado por 3, sigue siendo una constante, y esa constante es beta, que es la expansión térmica volumétrica. Cuando hablemos de expansión térmica lineal, trabajamos con alfa, y cuando analicemos expansiones térmicas volumétricas, trabajamos con beta. No, que trabajar con beta va a ser más apropiado cuando tengamos fluidos líquidos en expansión. No, con los sólidos va a ser sencillo, porque su forma mantienen y se expanden de forma lineal. En cambio, como los líquidos no tienen forma definida, no, ocupan el volumen del recipiente que los contiene, entonces su incremento en su longitud no queda claro. Entonces, en los líquidos es más cómodo trabajarlo mediante su volumen, cómo se van expandiendo, ¿no? Que, claro, esto también se lo puede trabajar para sólidos si corresponde, ¿no? Entonces, en vez de 3 alfa, beta, el coeficiente de expansión térmica volumétrica, que va en función del cambio en el volumen debido a los cambios de temperatura, ya sea por incremento o por decremento, ¿no? Cuando se incrementa la temperatura, se incrementa el volumen, y lo mismo cuando hay descenso de la temperatura, se reduce el volumen. Bien, entonces esas son las formulitas que vamos a ir utilizando. Otra de las consecuencias que tiene la temperatura con otras cantidades físicas es el esfuerzo que realizan estos objetos cuando se dilatan, cuando se expanden. Entonces, para entender eso, consideremos esta varilla de longitud L, a la cual vamos a poner sus extremos izquierdo y derecho restringidos por paredes,
o por algún soporte que va a medir la fuerza con la cual se va expandiendo cuando incrementamos esta temperatura de esta varilla. Entonces son paredes rígidas que van a estar ahí de forma rígida y vamos a medir y vamos a determinar con qué fuerza se expande esta varilla cuando se incrementa la temperatura. Entonces, cuando se incrementa, el punto de contacto de esta varilla con estas paredes rígidas es A, es la superficie transversal de esta varilla, que en este caso es una superficie transversal circular. Entonces, la fuerza de expansión que tiene esta varilla debido al incremento de temperatura dividido entre el área transversal es justamente el esfuerzo, ¿no? Fuerza sobre área es el esfuerzo, lo que habíamos visto en elasticidad. Entonces, esa fuerza, ese esfuerzo con lo que se expande o comprime, si fuera un descenso de temperatura, entonces está relacionada por la combinación de las dos ecuaciones que hemos visto. Una de elasticidad para deformaciones longitudinales y otra de dilatación térmica para dilataciones lineales, lo que acabamos de ver. Es decir, la combinación de ambas ecuaciones nomás. Deformaciones longitudinales por tensión y esta de acá abajo para la dilatación lineal, ¿no? Simplemente este delta de L reemplazamos acá, ¿no? Combinamos las ecuaciones y de esa forma vemos cuál es el esfuerzo térmico. Entonces, al reemplazar delta de L, este L va a quedar en el numerador y se va a simplificar con este L. Entonces, la única simplificación va a haber alfa delta de T, entonces, lo único que va a quedar en el numerador multiplicado por el módulo de Young. Entonces, ese es el esfuerzo térmico que ejerce una varilla cuando se expande, cuando incrementa su temperatura, ¿no? Un esfuerzo térmico de expansión. También hay un esfuerzo térmico de compresión y eso sucede cuando el cambio en la temperatura es a descenso, es decir, cuando desciende la temperatura, entonces la varilla tiende a comprimirse, entonces las direcciones de la fuerza cambian, ¿no? Pero es la misma, es el mismo esfuerzo, solo el signo nomás se va a cambiar acá. Entonces, depende del módulo de Young, del material, también del coeficiente de expansión térmica lineal del material y del cambio de temperatura, por supuesto, ¿no? Si no hay cambio de temperatura, no se va a expandir, por lo tanto, no va a ejercer ningún esfuerzo. Bien, veremos ahora la definición de calor. Calor es una cantidad física que se define por la transferencia de energía de un sistema hacia otro. Esa transferencia de energía debido a la diferencia de temperatura es el calor, ¿no? Que lo vamos a abreviar con la letra Q. Sus unidades en el sistema internacional joules, porque es energía también, es energía que se transfiere de un sistema hacia otro, por la diferencia de temperatura que tiene, ¿no? Exclusivamente debido a la diferencia de temperatura. Claro, hay otras formas en las cuales se puede transferir de un sistema hacia otro energía sin que haya diferencia de temperaturas, ¿no? En este caso, esta transferencia de energía, que es calor, es debido a la diferencia de temperatura de estos sistemas. Bien, esta cantidad de calor que se transfiere es proporcional a la cantidad de masa, a la cantidad de materia que tengamos en el sistema y la cantidad de temperatura que deseamos incrementar el sistema, ¿no? Es proporcional al cambio de la temperatura y a la cantidad de materia que tengamos. Bien, para entender un poco más esa proporcionalidad lineal, podemos suponer que estamos calentando en un recipiente agua, por ejemplo, en una hornilla, ¿no? En un recipiente acá tenemos agua, entonces en una primera instancia el agua está a una temperatura T sub 0, ¿no? Entonces, si queremos incrementar bastante su temperatura, entonces hay que dejarlo más tiempo acá y la hornilla está transfiriendo a una tasa constante cantidad de calor, ¿no? Entonces, cierta cantidad de energía la va transfiriendo al agua en forma de calor a una tasa constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en un minuto le transfiere 100 joules, por decir algo, 100 joules, en 2 minutos le transferirá 200 joules, en 3 minutos 300 joules, ¿no? A una tasa constante va transfiriendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si necesitamos incrementar su temperatura mucho más, no es lo mismo, no es lo mismo dejarlo 5 minutos que 10 minutos. Con 10 minutos vamos a generar una mayor
incremento de temperatura en el agua. Y eso significa, como la tasa de transferencia de energía en forma de calor es constante, eso significa que mayor cantidad de calor se le ha entregado al agua, ¿no? Mayor cantidad de transferencia de energía se lo ha dado al agua. Entonces, si queremos un incremento mayor de temperatura, entonces más cantidad de calor hay que darle al sistema, ¿no? Más transferencia de energía, más cantidad de energía hay que transferirle al sistema para que incremente su temperatura, ¿no? Mientras mayor incremento de temperatura, mayor energía hay que darle. También depende de la cantidad de masa, porque no es lo mismo calentar a 100 grados centígrados 100 gramitos de agua que calentarlo a 100 grados centígrados 1 kilogramo de agua, ¿no? No es lo mismo. Entonces, mayor cantidad de agua necesitamos dejarlo más tiempo en la hornilla y así que vaya generando o se vaya dando mayor transferencia de energía hacia el agua. Mientras mayor es la cantidad de masa, en este caso de agua, entonces mayor energía hay que darle para incrementar su temperatura, ¿no? Mayor cantidad de calor. Entonces son proporcionales. Y esta proporcionalidad entre ambos se puede simplificar o se puede sintetizar en una igualdad, introduciendo una constante de igualdad, que esta constante es el calor específico. Calor específico, que depende de la cantidad, el tipo de material o la sustancia con la cual estemos trabajando, ¿no? Lo que estemos incrementando su temperatura. Calor específico. Sus unidades en el sistema internacional es el joules sobre kilogramo Kelvin, ¿no? Hay que diferenciar entre estos dos K. Este K minúscula hace referencia al kilo, ¿no? Que representa el orden de magnitud 10 a la 3, y este K mayúscula representa el Kelvin, unidades de temperatura en el sistema internacional, ¿ya? Para no confundirlos. Bien, ahora el calor generalmente se lo estudia o se lo calcula en función de la cantidad de número de moles, que es otra forma de medir la cantidad de materia, ¿no? Esa relación la podemos establecer mediante la masa molar. La masa molar ya lo habíamos visto antes en sonido. La masa molar es cantidad de masa sobre el número de moles. La cantidad de masa sobre el número de moles es la masa molar, es una cantidad constante para distintos tipos de sustancias, donde N es el número de moles, es otra forma de medir la materia en función de la cantidad de moléculas o átomos o cantidad de partículas que tenga una cierta cantidad de materia, ¿no? La masa mide la materia en función del peso de sus partículas, ¿no? Y todo ese conjunto de partículas, todo ese conjunto hacen un peso total y eso es la masa, ¿no? Eso es la masa, ¿no? La cantidad de peso que tiene cada una de sus moléculas o átomos. En cambio, el número de moles no se centra en ese peso de sus moléculas, sino en la cantidad de moléculas que tiene esa materia, cuántas moléculas tiene. Entonces, un mol, por definición, es la cantidad de moléculas que tiene 12 gramos de carbono 12. Y esa cantidad de moléculas es el número de Avogadro, ¿no? 6.022 por 10 a la 23 moléculas hay en un mol de una sustancia, ¿no? Es bastante grande ese número. Que es una constante que lo vamos a ir utilizando seguido para resolver problemas también. Entonces, en función de esta definición de la masa molar, es decir, en vez de la masa, acá vamos a reemplazar, despejando de acá, el número de moles pasa a multiplicar, la masa, por lo tanto, sería la masa molar por el número de moles, ¿no? En vez de la masa. Y esta cantidad de acá, como son característicos del tipo de sustancia en cada uno de los casos, es decir, el calor específico por la masa molar, a eso se lo conoce como la capacidad calorífica, ¿no? Que también es una constante para cada sustancia. Sus unidades en el sistema internacional, joules sobre mol Kelvin, a la capacidad calórica. Entonces la ecuación quedaría de esta forma, ¿no? Ya sea en función de la cantidad de materia en kilogramos o en función de la cantidad de número de moles, ¿no? En función de N o M, dependiendo de cómo nos den los datos, ¿no? Si nos dan una sustancia en kilogramos o gramos, o si nos dan una sustancia en moles, ¿no? Su cantidad de materia. Esas dos formulitas tenemos entonces. Bien, ¿qué más? Ahora el calor acá que hemos visto es debido al cambio de temperatura, ¿no? Para incrementar la temperatura de una sustancia, ¿no? Cuánta energía hay que transferirle al sistema. Pero esa transferencia de energía no en todos los casos significa directamente cambio en su temperatura o incremento de su temperatura, sino que también puede darse
esa energía puede utilizarse no para incrementar su temperatura, sino para realizar cambios de fase. Bien, pero mencionaré algo que me estaba olvidando acá en el caso del calor. Este calor puede ser tanto positivo como negativo. Eso va a depender de cómo es el cambio en la temperatura. Este cambio de temperatura, por supuesto, es temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? Entonces, si la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, es decir, ha incrementado su temperatura el sistema, el calor termina siendo positivo. ¿Ya? Si la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, el calor es positivo. Es decir, que el calor, que esta transferencia de energía, ingresa en el sistema, ¿no? El calor se da al sistema para que incremente su temperatura. Por eso su temperatura final es mayor que la temperatura inicial. Pero puede ser también que la temperatura final termine siendo menor que la temperatura inicial. Entonces, bajo estas condiciones, si la temperatura inicial es mayor, esta diferencia termina siendo negativo y el calor termina con negativo también, Entonces, en esta situación, ¿qué sucede? Si la temperatura final es menor, entonces quiere decir que el sistema ha reducido su temperatura, entonces, y el calor sale negativo, eso significa que el calor ha salido del sistema. Entonces, hemos sacado del sistema una cantidad de calor, hemos transferido del sistema hacia afuera una cierta cantidad de energía en forma de calor, reduciendo su temperatura. Entonces, si el sistema incrementa su temperatura, se ha ingresado calor al sistema y eso implica un calor positivo, ingresa en el sistema. Si reducimos la temperatura del sistema, significa que ha salido energía del sistema, por lo tanto ha reducido su temperatura y el calor es negativo, ¿no? Sale energía en forma de calor del sistema y eso significa el signo negativo en el sistema, ¿no? Para entenderlo un poco más, ¿no? Que podemos tener valores positivos o negativos en el sistema, dependiendo de cómo lo estemos trabajando. Pero eso va a ser nuestra referencia, ¿ya? Si entra calor en el sistema, el calor es positivo. Si sale calor del sistema, el calor es negativo. Es la convención que estamos utilizando según la formulita que tenemos, en base a delta ET, por el análisis que hemos definido. Bien, entonces, como íbamos diciendo, el calor no, en este caso, esa transferencia de energía en forma de calor, no solo se utiliza para generar un cambio de temperatura, sino que puede utilizarse también para generar un cambio de estado en la materia. Entonces, analizaremos este sistemita en el cual, por ejemplo, en el caso del agua, lo que estábamos analizando antes, en un recipiente hay agua y a una tasa constante le transferimos energía en forma de calor, ¿no? A una tasa constante, ¿no? Cada tiempo le vamos dando energía. Entonces, empezaremos en esta parte con agua a una temperatura muy baja, menor a 0 grados centígrados, lo que significa que está congelando, y en esta parte el agua es sólida, ¿no? Es sólida y vamos incrementando su temperatura, desde una temperatura bajo cero. Entonces, por decir, menos 20 grados centígrados. Vamos dándole calor a una tasa constante, vamos suministrándole calor al sistema, le vamos dando calor a este bloquecito de hielo, va incrementando su temperatura, ¿no? Menos 20, menos 15, menos 10, menos 5, y el calor se ha utilizado para eso en toda esta etapa, se lo ha utilizado para incrementar la temperatura de este bloque de hielo, hasta que ha llegado a 0 grados centígrados. Una vez que llegue a este punto, toda esa cantidad de hielo ya no va a incrementar su temperatura, sino que toda esa energía que se le está entregando al sistema en forma de calor, lo va a utilizar para hacer un cambio de estado, para transformarse de hielo a líquido, para transformarse de sólido a líquido, se va a fundir el hielo, ¿no? Entonces, toda esa energía no va a cambiar su temperatura, va a seguir a 0 grados centígrados. Durante toda esta etapa, el bloque de hielo se va convirtiendo en agua, ¿no? Entonces, durante toda esta etapa, este sistema está conformado por hielo y agua, está haciendo esa transición de sólido a líquido. Entonces, toda esa energía se utiliza para eso, para hacer esa transición de sólido a líquido. Una vez que la transición esté completa, una vez que todo el hielo se ha fundido, todo el hielo es líquido, es agua, entonces ahí recién empieza a utilizarse esta transferencia de calor para incrementar su temperatura. Bien, pero acá no tendría sentido utilizar esa ecuación que hemos visto, ¿no? Capacidad calorífica, número de moles, delta ET. No tendría sentido utilizar esta ecuación porque no hay incremento de temperatura. Acá delta ET, T final menos T inicial, son las mismas. En cualquiera de los puntos de esta etapa de transición de sólido a líquido, estamos a la misma temperatura, 0 grados centígrados. Entonces, 0 menos 0, o cualquier otra temperatura que sea, se van a simplificar al final de cuentas, porque es la misma. Es la misma, entonces el calor termina siendo 0.
pero eso no es cierto. Hay calor acá, hay transferencia de energía. Entonces, esta ecuación no es apropiada para cambios de estado. La ecuación apropiada para estos cambios de estado es esta de acá. Cantidad de calor igual a la masa de la masa de la sustancia que estamos generando este cambio de estado por L. L está definido, es una constante que es el calor latente. En este caso, el calor latente de fusión sería. Donde el positivo y negativo se lo va a definir en función de lo que habíamos establecido antes, ¿no? El positivo cuando entra calor en el sistema y el negativo cuando sale calor del sistema. Entonces, si entra calor al sistema, utilizamos el positivo cuando se convierte de sólido a líquido, cuando se funde, cuando hace esa transición, ¿no? Utilizamos el positivo, porque entra calor en el sistema para poder fundirlo. Y utilizamos el negativo cuando la transición sea de líquido a sólido, cuando se congele. Entonces, eso significa que estamos retirando o está saliendo calor del sistema, ¿no? Para que haga la transición de líquido a sólido. Y el calor latente de fusión va a ser el mismo en ambos casos. Sus unidades de esta constante en el sistema internacional, joules sobre kilogramo, que es una constante que depende del tipo de sustancia que estemos analizando y también depende el tipo de transición que estemos realizando, de sólido a líquido o la otra transición que sería de líquido a gas o en casos raros de sólido directamente a gas. Bien, entonces acá es donde funciona esta ecuación. Acá es donde se aplica, ¿no? En estos cambios de estado, de líquido a gas. Perdón, en este caso, de sólido a líquido. Una vez que se complete esta transición de sólido a líquido, ya cuando todo el hielo se ha fundido, todo es líquido, ahora sí, esa cantidad de calor que está suministrando al sistema ya sirve para incrementar su temperatura. Entonces, el líquido empieza a incrementar su temperatura. 5 grados, 10 grados centígrados, 11, 15, 20, etc. ¿No? Toda esa energía se utiliza para incrementar la temperatura del líquido, pero eso solo ocurre hasta otra temperatura crítica que es 100 grados centígrados. Esto, por supuesto, considerando que el sistema está sometido a una presión atmosférica de 1 atmósfera o 100.000 pascales. No, esto ocurre hasta 100 grados centígrados. Una vez que llega a esa temperatura, el agua, en este caso estamos estudiando el agua, es muy parecido para otros elementos también, por supuesto. Ese líquido empieza a generar una transición al estado gaseoso, empieza a vaporizarse. Entonces, en esta etapa de acá, por supuesto, sirve la ecuación Q igual N, capacidad calorífica, número de moles y el cambio en la temperatura, ¿no? Y en esta etapa de acá, solo sirve este de acá. Cuando se genera esta transición de líquido a gaseoso, entonces ya no hay incremento de temperatura, entonces toda esa energía que se suministra al sistema sirve para hacer esa transición de líquido a gaseoso. Entonces, en esta etapa de acá, no hay cambio de temperatura, por lo tanto, la ecuación a utilizar sería esta, para cambio de estado, ¿no? En este caso, L correspondería al calor latente de vaporización, la constante para el agua, ¿no? Y dependiendo el positivo si vamos de líquido a gas y negativo si vamos de gas a líquido. Y una vez que se transforme todo el líquido en gas, esa cantidad de calor ya sirve para incrementar la temperatura de ese gas, ¿ya? Hasta donde no dé más. Bien, esas serían las transiciones, ¿no? Entonces, en estas regiones se trabaja con el calor que está en función del cambio de temperatura, en función de delta ET. Y en estos puntos de acá, donde hay transición, cambio de estado, se trabaja con esta ecuación que está relacionado con el calor latente, dependiendo de fusión o de vaporización, dependiendo la transición y el tipo de transición, ¿no? En qué dirección va. Bien, los tipos de transferencia de calor que vamos a ver acá son estos 3 tipos de transferencia de calor: por radiación, por convección y por conducción. Por radiación es debido a la transferencia de ondas electromagnéticas, ¿no? La razón por la cual el Sol calienta el planeta Tierra, incrementa su temperatura. Para calentarnos, en este invierno, por ejemplo, salimos al solcito y debido a la radiación electromagnética del Sol es que incrementamos nuestra temperatura, nos calentamos, ¿no? Ese es un tipo de transferencia de calor, ¿no? La energía del Sol se transfiere a través de las ondas electromagnéticas hacia nosotros, incrementando nuestra temperatura.
Otro tipo de transferencia de calor es por convección, ¿no? Bueno, hay ecuaciones relacionadas a estos dos tipos de transferencias que son un poco más difíciles de tratar. No vamos a tratar con las ecuaciones relacionadas a estas cantidades que requiere un poco más de bases matemáticas, ¿no? Para eso es necesario física 3, radiación electromagnética y otras constantes que están involucradas acá, y por eso no vamos a resolver con las ecuaciones relacionadas a radiación y convección. ¿Ya? Por conducción sí lo vamos a hacer. Convección está relacionada por la distribución o el transporte de masas. Cómo se transfiere el calor de esta forma, ¿no? Este tipo de mecanismo es bien utilizado en los motores de combustión interna, en los automóviles, porque en los cilindros de un automóvil se genera la explosión, un chispazo y la mezcla gaseosa de combustible en el cilindro, ¿no? Acá tenemos la bujía y genera un chispazo, y acá el combustible, mezcla de gasolina con oxígeno, la mayoría de los casos. Eh, entonces, hace que este gas se expanda, ¿no? Entonces, empuja el pistoncito. Este gas tiene una determinada temperatura, se genera el chispazo, se genera una combustión, incrementa su temperatura, se expande y va empujando con una determinada fuerza al pistoncito, ¿no? Entonces, en el cilindro hay una alta temperatura debido a esta explosión en el combustible. Su temperatura es bastante grande. Entonces, esa temperatura se transfiere al motor porque hay contacto directo, y por conducción esa temperatura se transfiere al motor, y el motor, que es de metal, se empieza a calentar. Se empieza a calentar y se empieza a dilatar. Entonces, por razones de seguridad, esas dilataciones no se requieren que sean de gran tamaño, porque puede hacer que el cilindro se dilate tanto que haya un espacio entre el pistón y el cilindro y pueda salir esa mezcla del cilindro hacia el demás sistema del motor y pueda averiarse el motor, ¿no? Entonces, esa expansión no tiene que ser tan grande. Por eso es que la temperatura no debe ser tan grande en el motor. Entonces, necesita enfriarse el motor para que sus componentes no se expandan tanto, no se dilaten tanto. Dos, ¿cómo se enfría? Por convección es la mayoría de los casos en el motor, que se va enfriando, es decir, del motor sale, se retira esa cantidad de energía en forma de calor, por la ventilación. En la parte delantera tiene unas aspas de ventilación, entonces hacia el motor va estas moléculas del aire, llegan en contacto en el motor, esas moléculas hacia el radiador, se calientan estas moléculas del aire y el ventilador mismo lo saca de ahí, ¿no? Entonces, generando una transferencia de calor por este movimiento de masa mediante el ventilador del radiador hacia el aire. Ahora, del motor hacia el radiador también es por convección mediante el agua líquida que fluye por el motor, ¿no? Entonces, un motorcito de agua hace que toda esta agua refrigerante, el agua, vaya circulando por el motor. Entonces, por contacto directo en el motor, se realiza una conducción, el agua se calienta por estar en contacto con el motor y sale hacia el radiador esa agua caliente, y por convección con la ventilación, con las aspas de ventilación que se generan, esa agüita se va enfriando. Esa agüita, parte de su energía se transfiere hacia el aire en forma de calor, ¿no? Hacia el aire, por convección. Entonces, ese transporte de masas del aire y del agua del motor hacia el radiador es una transferencia de calor por este movimiento de masas, ¿no? Es bastante interesante. Bien, y por conducción es por contacto directo, ¿no? Lo que más o menos ya había explicado. El agua está en directo contacto con el motor, por eso se calienta. De la misma manera que calentamos el agua en las hornillas, lo que calentamos es el recipiente, ¿no? La ollita donde está el agua. Entonces lo que se calienta es la ollita. Entonces, por contacto directo, por conducción, también termina calentándose el agua. Bien, esta transferencia de calor por conducción está relacionada con esta ecuación, donde este cociente Q sobre T es la cantidad de calor transferida por unidad de tiempo, ¿no? La tasa de calor que se transfiere. Eso va a depender entre dos sistemas, la diferencia de temperatura, ¿no? Del sistema que está más caliente entre el sistema que está más frío. Va a depender de la longitud que hay entre estos dos sistemas, porque estos dos sistemas están conectados por un material conductor, por un material que tiene propiedades de conductividad térmica. Va a depender de esa conductividad térmica K,
del material y va a depender de su área transversal, ¿no? Para entender un poco más. Suponemos que tengamos acá el sistema A, que está a una temperatura alta, temperatura caliente, del inglés se saca el H, ¿no? Hot. Y está conectado a otro sistemita que tiene una temperatura más baja, una temperatura fría. Entonces, se utiliza un elemento conductor, que puede ser una varilla de sección transversal circular, ¿ya? En contacto entre ambos. Entonces, esta superficie transversal es A, lo que tenemos acá. Entonces, del caliente, del sistema a temperatura mayor, va el calor hacia el sistema de temperatura más fría. Entonces, esa transferencia de calor por unidad de tiempo, ¿no? Esa velocidad de transferencia de calor, que es esto de acá, es lo que está definido por estas cantidades, ¿no? Va a depender de una de las características de este medio conductor, que es K, su conductividad térmica. Va a depender de la superficie transversal, A, porque si es mayor la transferencia de calor. Es como si podíamos conectar acá otra varillita paralela, si podemos conectar otra varillita paralela para que estén en contactos, entonces por acá más se genera una transferencia de calor. Entonces, lo que se está haciendo es incrementar el área transversal. Entonces, si se incrementa el área transversal, se incrementa este flujo de calor del sistema de temperatura mayor hacia el sistema de temperatura menor, ¿no? Entonces, depende del área transversal también. Depende del área transversal, la conductividad térmica, que es algo característico de las propiedades de este material conductor, térmico, por supuesto, depende de estas diferencias de temperatura, porque si ambos sistemas están a la misma temperatura, no hay transferencia de calor, ¿no? No hay flujo de energía, no es necesario. Entonces, mientras más diferentes sean estas temperaturas entre estos dos sistemas, mayor es la transferencia de calor. Mientras mayor sea la longitud de esta varilla conductora, menor es la transferencia del conductor. Es una relación inversa. Mientras más alejados estén, la transferencia de calor tiene que suponer una mayor longitud, por lo tanto, esa transferencia de calor es más lenta, ¿no? Mientras más corto sea esta longitud de esta varilla conductora, entonces más rápido es la transferencia de calor. Entonces, tiene bastante lógica esta relación entre estas cantidades físicas y la rapidez de la transferencia del calor, ¿no? O la tasa de transferencia de calor. U sobre T. Esto se lo plantea en su forma diferencial, de forma general, porque el área transversal puede ser variable, no puede ser uniforme, entonces por eso lo más probable es que lo trabajemos en su forma diferencial e integrando, ¿no? Bien, entonces esas son las ecuaciones que vamos a ir utilizando en esta primera parte, jóvenes. Quedaremos ahí en esta primera parte de la termodinámica. Y luego vamos avanzando más la siguiente clase, que nos falta un poquito más, es bastante extenso este capítulo de termodinámica. Muy bien, quedaremos ahí, jóvenes, continuamos el día jueves, ¿ok? Chao, chao, jóvenes, hasta el día jueves.